Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien. ¿Mal? ¿Por qué están mal? ¿Quieren renunciar? ¿Hoy va a ser el día? No. ¿No? Ya, muy bien. Vamos a continuar con nuestra materia en lo que nosotros queda, que me imagino que era anatomía. ¿Bien? Repasaremos un poquito. Cuando hemos hablado de anatomía, hemos hablado del oído externo, oído medio y estamos en oído interno. Ya hemos hablado de la cóclea, de todas las partes que tiene la cóclea, las membranas, los líquidos, que compone el órgano de Corti y para qué sirve un poco, más o menos. ¿Bien? Hemos hablado del vestíbulo, que tiene dos sacos, el utrículo y el sáculo, y tres conductos semicirculares. ¿Bien? Cada uno de esos tiene tres componentes diferentes que nos van a ayudar para la percepción del movimiento de la cabeza. ¿Bien? En la mácula que se encuentra en el utrículo y el sáculo tenemos esta membranita con otolitos. ¿No ven? Hemos hablado de su función, hemos hablado cómo se mueven estos y para qué sirven. Y luego tenemos las crestas en las ampollas de los conductos semicirculares, que también tienen una membranita con células ciliadas, pero no están pegadas a una membrana con otolitos, sino a esta cosa gelatinosa que llamamos cúpula. Y esta se mueve con los movimientos de rotación de la cabeza. ¿Hasta ahí claro? Perfecto. Tenemos tres conductos semicirculares a un lado, tres al otro. Siempre funcionan de a pares, el derecho con el izquierdo, el posterior con el anterior. Muy bien. Y aquí es donde empieza lo divertido. Atiéndanme bien. ¿Entienden esto? Entienden la fisiología vestibular. Si entienden eso, entienden todo lo que responde al equilibrio. Muy bien. Todos sus sueños se van a hacer realidad, les va a llover dinero y van a conseguir todo lo que quieran. Si lo entienden. Si no lo entienden, no. Muy bien. Esto es una célula ciliar. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, perfecto. Tiene cilios. Muy bien. ¿Ven? Este cilio de aquí es el más largo de todos. Ese tiene un nombre. ¿Saben cuál es? Es el sinocilio. O en algunos libros, quinocilio le dicen. ¿Bien? Hasta ahí todo claro. ¿Lo ven? Muy bien. El sinocilio está ahí, ¿verdad? Es el más largo. Y los otros cilios son pequeñitos. Ahora, cuando los cilios pequeñitos se mueven así y se acercan al cilio más largo, esta célula se activa. Muy bien. Se despolariza, eso le llaman ustedes en fisiología. ¿Listo? Todo esto envía una señal. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? Ahora, lo contrario, cuando el cilio largo se acerca a los cilios chiquititos, pasa lo contrario. O sea, en vez de activarse, se inactiva o se repolariza. ¿Lo ven? Eso está claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. Tomaremos, por ejemplo, el conducto semicircular lateral, este de aquí. Muy bien. Las células ciliadas se encuentran justo aquí, en su ampollita. Y el cilio más largo se encuentra apuntando aquí, al utrículo. Muy bien. ¿Hasta ahí claro? ¿Todo entendido? Muy bien. ¿Qué había dentro de las membranas? Líquido, perfecto. ¿Qué líquido? ¿Endolinfa o perilinfa? Endolinfa. ¿No ven? Entre el hueso y la membrana hay perilinfa. Entre las membranas hay endolinfa. Listo. Un poco diferente a lo que pasa aquí. Por ejemplo, estas membranas con otolitos se mueven con la gravedad. Muy bien. Como cuando yo me levanto o yo me agacho, yo estoy en el ascensor, la gravedad hace que se muevan estos otolitos.
Entonces, yo solo puedo percibir esos movimientos direccionales de deslizamiento. Aquí, en el conducto semicircular, el líquido empuja esta cosa cuando yo giro mi cabeza y por ende mueve los cilios. Muy bien. Más cuando yo hago estos movimientos rotatorios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí todos los cilios están apuntando hacia el utrículo que se encuentra aquí. Bien. Entonces, cuando yo hago este movimiento, el agua va a hacer que los cilios giren ahí, ¿verdad? Y activen esas células ciliares. ¿Listo? Este tipo de movimiento o esta corriente del agua que hace esto se llama utrículo beta o ampulípeta. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que el agua se mueve hacia el utrículo. ¿Listo? Lo contrario de ese movimiento sería fugo, o sea, ampulífugo o utrículo fugo. ¿Qué es lo que pasa en este lado? ¿Ven? Si yo hago esto, aquí el agua cuando giro, los cilios se acercan al utrículo y aquí se alejan. Muy bien. Entonces este lado se activa y este lado se inactiva. Y esa señal se envía al tronco cerebral y el tronco cerebral sabe que yo he movido mi cabeza aquí. Muy bien. ¿Hasta ahí se da cuenta? ¿Hasta ahí sencillo? Perfecto. ¿Bueno? Entonces dejaremos cosas en claro. Por ejemplo, cuando el líquido en el conducto semicircular externo o la corriente es ampulípeta, estas células se activan. ¿Bien? Es todo lo contrario en las células o en los conductos semicircular superior y posterior, en estos dos. ¿Por qué? Porque aquí el cilio más largo no está apuntando al utrículo, ¿bien? Está apuntando al otro lado. Entonces, si yo hago una corriente ampulípeta, en vez de activarlo, lo voy a inactivar. Así que la corriente que activa ese lado es ampulífuga. Muy bien. Entonces funciona al revés en estos dos conductos. ¿Listo? Las corrientes ampulífugas son activadoras y aquí son las corrientes ampulífugas. Y eso es por la dirección de las células ciliares. Bien. Nada más que eso. ¿Han entendido? Listo, ya está. Eso no más. Ya hemos pasado. ¿Bien? Y lo último. Esas son las leyes de Taylor, ¿ya? Pero son dos libros que se resumen. Ahora, los líquidos. Una cosita importante. ¿Qué líquido era este? A ver, esta es la cóclea. ¿No ves ubicar? ¿Se acuerdan? ¿No ves? Es la cóclea, ahí hay una membrana, aquí está otra membrana. Esta es la rampa vestibular, esta es la rampa timpánica y este es el conducto cócleo. ¿Qué líquido hay aquí? Muy bien, aquí y aquí. Perfecto. La perilinfa se parece mucho al líquido extracelular. ¿Bien? Pregunta para ustedes. El líquido extracelular, ¿qué abunda más? ¿Sodio o potasio? ¿Seguros? ¿Sí o no? Sí, muchachos, tienen que estar seguros. Entonces, en la perilinfa hay más sodio. ¿Bien? La endolinfa, por el contrario, se parece más al líquido intracelular. ¿Qué abunda más? ¿Sodio o potasio? Potasio. Bien. El líquido perilinfático es como un trasudado del líquido cefalorraquídeo, es muy parecido a este, ¿ya? Entonces es como que el río se va disolviendo y se va metiendo a este lado. Pero la endolinfa es un líquido muy especial que no hay en ningún otro lado del cuerpo humano. Se genera aquí, en esta región. Esta partecita le llamamos la estría vascular, ¿ya? Ahora, la estría vascular, esto es un tejido que tiene varios capilares súper delgaditos y con un gran sistema de filtrado. Muy bien. ¿Se acuerdan de los riñones y sus glomérulos?
¿Se acuerdan que así filtraban la sangre y creaban la pis? Pues aquí es un filtrado mucho más concentrado que eso. ¿Muy bien? Cuando se sale el riñón, el agua por el riñón, sale agua y sale potasio, ¿no ven? Y el riñón lo que hace es guardarse el sodio. Aquí funciona algo parecido, pero es muy específico. Incluso tiene bombas que sacan solo potasio para que toda la endolinfa esté llena de potasio. Muy bien. Al ser un mecanismo, un tejido tan pequeñito y tan vascularizado, por eso se llama estría vascular, cualquier alteración en la química sanguínea lo afecta, ya sea que suba la presión, que baje la presión o que se llene de triglicéridos, lípidos, todo lo que les gusta a ustedes para sus infartos, aquí llena primero. Si se muere y si no se genera el líquido endolinfático, las primeras en morirse van a ser las células ciliadas. Muy bien. Si no tengo células ciliadas, ¿qué me va a pasar? ¿Me muero? No, ¿ven? No es mucho. Eso sí, se mueren las células ciliadas internas. Y si se mueren las externas, las externas no son para escuchar, son para regular. Bien. Entonces, algún sonido que debería ser normal, yo lo puedo escuchar más fuerte, o puede doler algún sonido fuerte, o incluso puede aparecer un ruido que no desaparezca nunca, que se llama eso. ¿Ven? Entonces, esta parte es muy, muy delicada y es la parte más importante para la audición, ¿ya? Porque oídos no hay para vender, ¿bien? No se puede suturar las células ciliadas, no se puede poner crema, nada. Así que es lo que más tenemos que cuidar. Y nos vamos a la parte más complicada. Un poquito complicada. A ver, hay que dar a ciertas cosas claras. Para empezar, muchos de ustedes querían estudiar neurología, ¿no? Pero ser neurocirujanos. Facilito. Preguntas sencillas. ¿Cómo se llama cuando se junta? A ver, más fácil. ¿Cuáles son las partes de una neurona? Ahí está. Cabeza, cola y brazos. Ya, a ver, ¿qué se llama esa bola donde está el núcleo? Ya, el cuerpo. Muy bien, porque soma parece lo de arriba. ¿Qué más? Sus cabellitos. Dendrita. ¿Y su colita? Axón, muy bien, futuros neuronas. Pregunta. En el sistema nervioso, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Muy bien, estamos cerca, está mejor. ¿Cómo se llama en el sistema nervioso periférico cuando juntamos muchos axones? Porque es diferente. En el sistema nervioso central es diferente. ¿Cómo se llamará cuando juntamos todos los cuerpos y forman una bolita? No es lóbulo. Es diferente. En el sistema nervioso periférico, cuando juntamos todos los cuerpos, se llama ganglio. Y cuando se juntan todos los axones, se llama nervio. ¿Ven? Y en el sistema nervioso central, cuando juntamos todos los cuerpos, se llama núcleo. Y todos los axones, tracto o lemnisco, o lo que quieran decir. ¿Bien? ¿Por qué? Les digo esto porque vamos a mencionar aquí muchos nombres que si no saben eso, pues en vano les voy a decir. A ver, a veces voy a hablar núcleo coclear, ganglio coclear, nervio, tal. Entonces, tienen que saber. El sistema nervioso periférico termina cuando entra al tronco cerebral. Muy bien. El rato que entra ya empezamos a llamarlo sistema nervioso central. Muy bien. Y me interesa saber por una razón. Primero, veremos la parte de la cóclea. Esto es la cóclea, ¿no?
Las células ciliadas hacían conexión con la primera neurona. Muy bien. Todas estas neuronitas juntaban sus cuerpitos aquí en la cóclea. ¿Ven estas bolitas? Estos son ganglios. Le llamamos el ganglio coclear o el ganglio espiral, porque la cóclea está dando vueltas. Muy bien. Y sus axones están saliendo y se están juntando para formar este nervio. ¿Qué se llama ese nervio? Es el nervio coclear. ¿Qué par craneal es ese? El 8. ¿No ves? Junto al otro, pero el otro todavía no estamos hablando. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Esa es la primera neurona, ¿no ves? Este es su cuerpo y este es su cola, su axón. ¿Listo? Este es el primer relevo. La información que se lleva de la célula ciliada primero viaja por esta neurona. Muy bien. Entra al tronco cerebral. Ahí empieza la segunda neurona, que es lo que llamamos el núcleo coclear. Muy bien. Entra por el ángulo punto cerebeloso. ¿Listo? Y entra justo a lo que es la protuberancia. ¿Ya? En la parte inferior tenemos el núcleo coclear. ¿Bien? De ahí sus axones pueden ir hacia el mismo lado o hacia el lado contrario. ¿Ya? Porque la información de un oído, lo que yo escucho, puede llegar a este lóbulo o a este hemisferio. Bien, a este o a este, a los dos. ¿Ya? Hace contacto con la tercera neurona, que es el núcleo olivar superior o el complejo olivar superior, porque son varios núcleos que están intercruciados. No tienen que saberlos. O sea, deberían saberlos. Yo creo que ya los saben, han llevado en anatomía, ¿no ves? Entonces, tienen el complejo olivar superior. El complejo olivar superior tiene la característica de que no solo recibe información, sino envía respuestas. Y esas respuestas las envía a los músculos que están controlando el oído medio. ¿Se acuerdan qué músculos había en el oído medio? Eran dos. No. Tensor del tímpano. Y el otro más chiquitito, esta pedía. Muy bien. Porque esta tiene una actividad refleja, el complejo olivar superior. Si la información llega muy fuerte, entonces el otro quiere contraer esos músculos para proteger, que ya vamos a hablar después. La información sube hacia arriba y después del bulbo, después del puente, ¿qué sigue? Porque el bulbo está aquí, el puente, ¿qué es lo que está aquí? ¿Se acuerdan? No, eso está más allí. El mesencéfalo. Bien. Y el mesencéfalo tiene estas dos pelotas que se llaman colículos. Hay los de arriba y los de abajo. El colículo inferior es el que tiene contacto con la audición, el superior es con la vista. Bien. Y luego va al centro distribuidor de toda la información, que es el tálamo, el segundo cerebro. ¿No ves? Todo llega al tálamo y el tálamo distribuye al cerebro la información. ¿A qué parte del tálamo? Al cuerpo geniculado mediano. ¿Bien? Y luego recién va esa última neurona a lo que es la corteza auditiva. ¿Qué parte de la corteza? Al lóbulo temporal. ¿Qué área? Área 41 y 42 de Brodmann, sobre la cisura de Silvio. Muy bien. Esta es la que se encarga de qué. Porque chicos, hasta ahorita toda esa información es información vacía. No me sirve de nada si no es el cerebro el que desglosa la información y la interpreta. Aquí en el cerebro es donde se hace consciente lo que ustedes escuchan. En el 41 es donde se descifra y en el 42 es donde ves qué relación tiene con lo que has escuchado antes. Yo he escuchado la palabra hace 20 años, entonces él está hablando de una palabra. Muy bien, eso es lo que hace esa área. ¿Listo? Este es el área que decodifica, el área que piensa, el área que es consciente, el cerebro. Todo lo demás es una vía de información que transmite la información.
Muy bien. ¿Cuántas neuronas he mencionado? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Si por alguna mala pasada del destino se cortara alguna de estas vías, de estas neuronas, ¿qué pasaría? La información no llega a mi cabeza y es como que si yo no escuchara. Podría escuchar del otro lado, ¿ven? Incluso el otro lado llevaría la misma información a este lado. ¿Por qué? Porque tienen esa conexión. Ahora, esto es lo mismo, muy bien. Estos son los núcleos que ustedes tienen que saber. Pero hay algo importante que saber. Por ejemplo, si yo no escucho porque se ha dañado la cóclea, las células ciliares se han muerto o yo he nacido sin ellas, que puede pasar, ¿tengo solución? Sí, no voy a escuchar nunca, me inscribiré a la escuela de sordos, aprenderé a hablar lenguaje de señas. Eso, ¿qué es eso? Si la cóclea no sirve, existe algo que se llama implante coclear. Son electrodos que se ponen justo aquí en la cóclea, que están conectados a un transmisor que escucha los sonidos y los envía aquí y envían la señal. Muy bien. Eso es facilito, ¿verdad? Bueno, no es fácil de hacer. Se hace por aquí, se mete un electrodo, saca una tomografía, muchas cosas. Y son sonidos. No es lo mismo que escuchar así como ustedes, pero sí son sonidos que se perciben. Ahora, si yo tengo esta vía que no se ha desarrollado bien, ¿será que un implante coclear me sirve? No, ¿ve? Porque en vano voy a poner el implante al oído si no voy a llevar toda esa información al cerebro. Entonces, yo tengo que asegurarme que la información llegue a este lugar. Hay un estudio que se llama potenciales evocados. ¿Bien? Yo al bebé recién nacido le pongo electrodos ahí, le hago un estímulo y en la máquina me va a dibujar toda esta vía. Adivinen cuántas curvas se dibujan. 6, ¿no ven? Porque hay 6 relevos. Entonces yo tengo que ver esas 6 curvas. Si me falta una, no escucho. ¿No ven? Eso es una forma para saber si a ese niño le va a servir o no un implante coclear. ¿Bien? Por eso es que sabemos un poquito de anatomía. ¿Listo? Y la vía vestibular, la más difícil, pero es lo último. La información del equilibrio de la posición de la cabeza está dada por los 3 conductos semicirculares, por el utrículo y por el saco. Se juntan para formar 2 nervios que algunos les llaman vestibular superior e inferior, pero al final terminan juntándose y forman un solo nervio que se llama nervio vestibular. ¿Bien? Sus cuerpos de estas neuronas se juntan aquí para formar el ganglio vestibular, que también le llamamos ganglio de escala. Este nervio sale junto con el nervio coclear, por eso es que les llaman el nervio vestíbulo coclear, ¿no ven? Porque están juntitos saliendo. Y va a entrar de la misma manera, por el mismo lugar, por el ángulo ponto-cerebeloso, a la protuberancia, a lo que es el núcleo vestibular. Aquí es donde está lo bonito. El núcleo vestibular no es un núcleo que tenga 8 relevos hasta la cabeza. No es así. Muy bien. Porque el equilibrio funciona a base de reflejos. No funciona de manera consciente. ¿Ya? Entonces, tiene diferentes vías. Muy bien. Diferentes, ¿cómo le decimos? Diferentes vías vesticulares. ¿Ya? Por ejemplo, el núcleo vestibular se divide en 4: núcleo superior, núcleo medial, lateral e inferior. ¿Ya? Tiene muchas conexiones entre ellos y más conexiones afuera, pero solo les voy a resumir en algunas cuantas. Por ejemplo, el superior tiene conexión
con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6. ¿Qué controlan esos núcleos? Los músculos del ojo. ¿Ven? El 3, ¿qué músculos controla? A ver, elevador del párpado, recto, superior, recto, inferior, recto, lateral, lateral y oblicuo ¿qué? oblicuo No. izquierdo, Inferior, ¿ven? El 4 que controla. Y el 6, lateral o medial. medial, ¿Seguros? superior, ¿Apostarías su nota a que es un recto lateral? Yo sabía era medial, muy bien, pero no voy a discutir que yo no soy oftalmólogo. A ver, ¿por qué creen que hay conexión del vestíbulo con los músculos del ojo? Porque esta es la vía vestíbulo ocular, así se llama. Muy bien. Yo muevo mi cabeza, la información se lleva aquí, a este núcleo, y este núcleo lo lleva a esos músculos. ¿Por qué? ¿Qué hacen sus ojos cuando mueven su cabeza? Se mueven con su cabeza. ¿Alguna vez lo han notado? Pues no debería, porque es un reflejo. ¿Lo ven? No es algo que estén conscientes. Ustedes cuando giran, sus ojos miran y al mismo lugar. ¿Por qué? Porque tienen que ver dónde están caminando. ¿Lo ven? No es que caminan así, ¿verdad? Siempre van a un lado y sus ojos van a ir a ese lado. ¿Ya? Ese es el reflejo más rápido que existe. Eso dura 0.00001 segundo y va ese reflejo. Entonces yo muevo mi cabeza y mis ojos se mueven con mi cabeza donde yo vaya. Por eso existe esta vía. ¿Bien? Obviamente va a los dos lados. ¿Ya? Va a un lado, va al otro lado. ¿Por qué? Porque si yo muevo el recto lateral de este lado, no puedo mover el recto lateral de este lado. ¿No? Tengo que mover el recto medial, ¿verdad? Que se dice agonistas, antagonistas. Y lo mismo pasa cuando hablo de movimientos, ¿verdad? El núcleo inferior, ese va a ir a la vía vestíbulo espinal, ¿ya? Una parte del equilibrio es mirar, ¿muy bien? La otra parte es mantenerse en su posición en el tronco y los miembros, ¿ya? ¿Se acuerdan de la médula espinal? Tenía un área gris y un área blanca. ¿Cuál estaba afuera? ¿El gris o el blanco? Muy bien. Y adentro estaba el área gris, ¿no ven? Que parecía una mariposa, ¿verdad? Que tenía alas adelante y alas atrás, ¿ya? ¿De dónde salen las vías motoras que controlan los músculos? ¿De adelante o de atrás? ¿De las astas anteriores o las astas posteriores? Vamos, neurólogos, ¿dónde están? Ahora brillen. Es de las astas anteriores. Muy bien. Entonces, esta vía se conecta a los núcleos que controlan los músculos de los miembros superiores e inferiores. Porque si yo me muevo y mi cabeza se va a caer, lo primero que hace mi cuerpo es reaccionar y mover, ¿ven? Para que yo no me golpee, para que mantenga el equilibrio. Esa es la vía vestíbulo espinal. ¿Listo? La parte medial lo que hace más que todo es relacionar un lado con el otro, o sea, el núcleo vestibular derecho con el izquierdo, porque siempre trabajan en conjunto. Y lo que es el núcleo lateral va a tener más relación con el órgano que controla todo esto, o que coordina todo esto. ¿Quién? ¿El cerebro? Su hijito, ¿ven? El cerebelo, que es el órgano coordinador por excelencia. Muy bien. Esa sería la vía vestíbulo cerebelosa. ¿Listo? No es la única. Hay muchas más vías. Hay conexiones con los núcleos 11, por ejemplo. ¿Cuál será el 11? ¿Se acuerdan? El par craneal 11. ¿Y qué controla eso?
cuello, ¿no ves? Terno, trapecio, porque yo creo que es importante para mover mi cabeza, ¿ves? Tienen relación con el 10. ¿Cuál es el 10? Bajo. Eso, ustedes, ¿no ves? Los bajos. Entonces, cuando hay problemas con el núcleo vestibular o hay problemas con el oído, hay un gran reflejo vagal, muy bien, una gran sensación vagal. ¿Qué tipo de reflejos me da el nervio vago? Náuseas, vómitos, diaforesis, síncope, todo lo que quieran hablar, ¿verdad? Y aunque no parezca, sí tiene una conexión con la corteza cerebral, porque al final de cuentas ustedes, después de todo lo que ha hecho su cuerpo, también se dan cuenta de dónde están parados, ¿muy bien? Eso es una conciencia que tienen, pero no es rápida, eso es lento. Llega a su cabeza y ustedes, casi me caigo, dicen, ¿no ves? Entonces su cuerpo les ha salvado antes de que se venga. ¿Alguna duda? Facilito, ¿no ves? Muy bien. ¿Qué edad tienen clases? Ya, un tema más, ya. Fisiología. Chicos, ¿qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Ondas de qué? ¿De agua? ¿De aire? ¿Estoy haciendo sonido? ¿Son vibraciones? Esto es vibrar, ¿no? Está generando sonido. ¿Qué es el sonido? Yo sé que les encanta la física, por eso no estudian medicina, ¿no? A ver, el sonido es una forma de energía, ¿muy bien? ¿Se acuerdan qué tipos de formas de energía había? Ya, a ver, les doy una pista. No es energía nuclear, no es energía térmica, no es energía química, no es energía eólica, no es energía hidráulica. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Es energía mecánica, la única que falta. A ver, porque cuando yo hago esto, se genera un sonido. Muy bien. Que se debe al choque de las partículas, una entre sí, una con otra. Muy bien. ¿El sonido viaja por el aire? Sí. ¿El sonido viaja por el sólido? ¿Sí? ¿El sonido viaja por el agua? ¿Alguna vez han entrado a la piscina y han dicho ¿se escucha? Sí. Más o menos. Viaja, ¿no ves? Pero con menor intensidad, menor volumen. El sonido, que es lo que vamos a ver ahora, viaja en forma de onda. ¿Bien? Más o menos viaja así. ¿No? El sonido viaja así, empieza, hace una vueltita y luego hace una vuelta inversamente proporcional exacta a la anterior. ¿Ya? De aquí hasta aquí es lo que llamamos un ciclo. ¿Bien? Y el sonido puede viajar en largos ciclos, bien lento o bien rápido. ¿Bien? Son características que queremos conocer del sonido, porque a fin de cuentas el oído escucha sonidos. ¿Bien? Cuando estas frecuencias o estos ciclos son muy lentos, pues el sonido va a ser de una tonalidad más grave, como la voz de un hombre. ¿Ah? Y cuando son agudos, van a ser ciclos más rápidos. Muy bien,
como la voz de una mujer. ¿Listo? ¿Cómo se mide la velocidad de algo? ¿En relación a qué? No al espacio. ¿Cómo? No es espacio sobre el tiempo. Bien, aquí son ciclos por segundos, sí, por tiempo. Muy bien. Entonces, tenemos que los ciclos por segundo más lentitos son sonidos graves y que son más rápidos en un segundo son agudos. ¿Hasta ahí todo claro? Es muy largo decir ciclo por segundo, cada vez lo voy a resumir en una palabra y se llama hertz. ¿Listo? H-E. Muy bien. Y la otra característica que tiene el sonido es el volumen. ¿Ya? El volumen quiere decir la intensidad. ¿Y esta está medida en qué? Es decibeles. ¿A ver? Entonces, si yo hago un cuadradito de lo que voy a medir, nosotros tenemos que medir la intensidad medida en decibeles y la frecuencia medida en hertz. Para que tengan una idea, el ser humano puede escuchar frecuencias desde 20 hasta 20.000 Hz. Un perro puede escuchar hasta 50.000 Hz. Muy bien. Y de una manera mucho mejor que la que nosotros escuchamos 20.000. Generalmente hablamos entre las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. Ahorita mi voz debería estar entre los 1000 o 750 Hz. Bien. Es un tono medio grave. ¿Ya? La intensidad con la que hablamos va generalmente desde unos 40 decibeles hasta máximo 70, 80. ¿Ya? Menos de 40, 30, 20 es un susurro. Es cuando estamos hablando muy sonido. Cuando alzamos mucho la voz, llegamos hasta 60, 70 y los gritos generalmente son 80 decibeles. Los sonidos más fuertes, el límite que puede escuchar un ser humano está en 120. ¿Ya? Más de esto el ser humano no puede escuchar. Si hay un sonido mayor a 120 decibeles, no se genera estímulo, sino dolor. ¿Ya? Y pues los sonidos más fuertes que existen son los motores de un avión, las explosiones, y esos están a 110, 120 decibeles. ¿Ya? Que son lo más fuerte que hay. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? Nada. Perfecto. Vámonos a lo que es el oído. La onda sonora entra por aquí, es dirigida por el conducto auditivo externo y choca con esta parte. ¿Qué se llamaba esta parte? El tímpano. ¿Qué hace el tímpano cuando llega la onda? Va a ir vibrando a la misma frecuencia. ¿Bien? Si vibra, si es un tono grave, va a ir vibrando lento, y si es un tono agudo, va a ir vibrando rápido. Muy bien. Esa vibración se transmite ¿a quiénes? A los huesecillos. Perfecto. Listo. Muy bien. Los huesecillos van a vibrar de la misma manera. ¿Listo? Va a llegar a este huesecillo que se llamaba. Perfecto. ¿Con qué ventana estaba articulada? La oval. Muy bien. Y entonces va a generar un movimiento como de pistón. Pam, 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 pam. ¿Listo? Eso va a hacer que se mueva ¿qué cosa? ¿Qué había aquí adentro? ¿Qué líquido había aquí? Muy bien. La perilinfa va a empezar a moverse a la misma frecuencia. Muy bien. A la misma velocidad que el sonido que ha entrado aquí. ¿Ya? Llega por toda esta rampa y sale por la rampa timpánica a la ventana. ¿Qué ventana era esta? No es ovalada. Tiene forma redonda. Muy bien. La ventana redonda donde se libera la energía. ¿Ya? En su proceso, ¿se acuerdan de estas membranas? Se van a mover las membranas, que a su vez van a mover el líquido de aquí adentro. ¿Qué líquido viene? Muy bien. La endolinfa se va a empezar a mover y va a empezar a mover la membrana tentoria que está pegada al órgano de Corti. Y van a empezar a moverse los cilios de las células ciliares. Muy bien.
Y ahí es donde se genera el estímulo. ¿Listo? Está facilito, ¿no ven? No es tan difícil. Pero ese es el resumen. Vamos a la parte más complicada. El oído externo tiene diferentes funciones, además de dirigir el sonido. Es como una antena, ¿ven? Básicamente lo que hace es que todos los soniditos tic-tic reboten hacia el conducto auditivo externo. Es una forma de ecolocalizar las cosas, ¿ya? Los animales tienen mucho más desarrollado esto. Muy bien, ustedes tienen músculos aquí, auriculares, que no sirven para nada, a menos que alguno de ustedes pueda mover sus oídos, ¿verdad? Pero en otros animales es como para ayudarles a localizar mucho mejor cualquier tipo de sonido, más para los depredadores. ¿Se ubican los gatos? ¿Han visto cómo hacen hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo? Para eso, ¿bien? Adentro del conducto auditivo externo tenemos cera. ¿La cera para qué servía? Para proteger. Pero además de eso, no solo filtra, no solo hace que las partículas se adhieran, sino que nos ayuda a mantener un pH. Muy bien. ¿Qué pH creen que es mejor aquí? ¿Alcalino o ácido? Porque esto no es la sangre, esto es afuera. ¿Bien? Si yo le pongo agua, el pH se hace más alcalino. Pero si yo tengo mucha humedad, ¿qué cosa crece ahí? Bacterias. Yo prefiero mantener un pH ácido, porque eso evita que proliferen bacterias. ¿Muy bien? La cera nos ayuda a mantener ese pH, pero si uno le mete agua, ¿qué pasa al final? Se infecta. ¿Ven? El oído medio es tal vez la parte de mecánica más maravillosa que tiene para amplificar los sonidos. Por ejemplo, lo que hace es transformar o acoplar las imperancias. ¿Qué es la palabra imperancia? ¿Qué significa? Ya, a ver. Se ubican que el sonido viaja por el aire, ¿no ven? Digamos que yo estoy con mi novia y me está gritando todo el tiempo: eres un mal marido y no te quiero, el cuarto flor sobre el hombre, todo bien, ¿no ven? Ahora, yo levanto un muro de ladrillos, como sus paredes ahí, y todos esos gritos parecen susurros de amor ahora, ¿no ven? Ese muro, ¿saben qué es lo que ha hecho? Ha aumentado su imperancia, que es la resistencia contra el sonido. Muy bien. Eso es la imperancia. Aquí en mi cabeza, yo no puedo escuchar todos los sonidos porque tengo mi cráneo, ¿no ven? Eso evita que los sonidos ingresen. Muchos de ellos rebotan, ¿ya? Pero lo que hace el oído medio es amplificar esos sonidos. ¿Bien? Les voy a dar un ejemplo. ¿Hasta qué hora se puede? Ya, tenemos 10 minutos. Aquí vamos a ver el ejemplo. Todos ustedes tapen sus oídos así. Bien tapados. Bien tapaditos. ¿Escuchan? ¿Oyen lo que hablo? ¿Pueden entenderme? ¿Pueden escuchar mi ventilador? Mi data, lo que hablan afuera? Destápense. ¿Escucha lo que hablan? ¿Escucha lo que mueve la lapicero así? Sí, ¿no ven? Hasta mis pensamientos se bloquean. Chicos, ¿por dónde entra el sonido? Si ustedes han bloqueado esto. Si han puesto así su dedo, ¿por dónde ha entrado el sonido? Ha entrado por aquí, ¿no ve? Por el hueso, pero el hueso es sólido. Cuando el sonido atraviesa de un medio gaseoso a un medio sólido, disminuye su volumen. Y adivinen que el sonido después que ha hecho ha entrado a líquido, entonces disminuye más el volumen. Lo que hace el oído medio es disminuir esa
esa resistencia para que entre con mucha más fuerza. Digamos que si yo hablo a 20 decibeles, ustedes lo escuchan a unos 47. Bien. Pero si yo hablo a 20 decibeles y ustedes se tapan, escuchan a 5 decibeles, tal vez a menos. De eso se trata la función del oído medio, de aumentar la impedancia, disminuir la impedancia para que aumente la intensidad del sonido. Para hacer eso consta de dos cosas. Bien. Uno, la diferencia de presión o la diferencia en el tamaño del tímpano y de la ventana oral. Eso es lo que le da más aumento de decibeles. Y segundo, el mecanismo de palancas de los huesecillos. Muy bien. Sumando todos estos mecanismos, el oído medio aumenta al menos unos 26 a 27 decibeles cualquier sonido que haya. ¿Ya? Esa es la función del oído medio, la principal función. ¿Listo? Luego también nos va a ayudar a mantener protección, a ventilar todo lo que es el oído medio y a crear una mucosa que tenga secreción y moquito como la nariz.